Buen día a todos. Somos de la sección número 4 de la asignatura de Fisiología y Bioquímica 1, Departamento de Ciencias Fisiológicas. Además, somos el grupo número 2 de discusión. A continuación se presentará el desarrollo de la guía de discusión número 3, la cual es denominada cinética enzimática. Hola a todos, mi nombre es Jessica Navidad. Para comenzar tenemos que tomar en cuenta diferentes conceptos, los cuales tenemos como número 1 los enzimas. Estos son biomoléculas de naturaleza proteica que aceleran la velocidad de reacción hasta alcanzar un equilibrio. Además, este constituye el tipo de proteínas más numerosas y especializadas y actúan como catalizadores. Como número 2, los holoenzimas. Es una enzima que está formada por una proteína apoenzima y un cofactor que puede ser un ion, una molécula orgánica compleja unida, grupo proteico o una coenzima. En resumidas cuentas, es una enzima completa y catalizadamente activa. Número 3, metaloenzima. Es una proteína enzimática que tiene un fuerte vínculo entre la parte proteica y un metal, donde el metal está incrustado dentro de la molécula. 4. Coenzimas. Son pequeñas moléculas orgánicas no proteicas que transportan grupos químicos sobre las diferentes enzimas del organismo con el fin de favorecer la función de las mismas. 5. Cofactor. Es un componente no proteico termoestable y de bajo peso molecular necesario para la acción de una enzima. 6. El sustrato es una molécula sobre la que actúa una enzima. 7. El cosustrato es un coenzima que se asocia transitoriamente con determinadas enzimas. Y por último, el sitio activo es la región específica de la enzima que es ocupada por el sustrato interacciona en la enzima mediante enlaces débiles. En este sitio ocurre la activación del sustrato y se realiza lo que es la reacción. Hola, me llamo Melanie Verónica Orellana Rivas y yo les voy a hablar sobre la naturaleza química de las enzimas. Bien, comúnmente son de naturaleza proteica. Esto significa que estas enzimas son proteínas catalizadoras o catalíticas, diferentemente denominadas como producto. Casi todas las reacciones celulares están catalizadas. Alguna actividad catalítica no reside en las proteínas, sino que en el RNA o ARN, que significa el ácido ribonucleico. Bien, en el caso de la ribosima, que tiene parte de RNA y una parte proteica, aunque la catálisis le afecte el ácido nucleico, esto tiene una importancia evolutiva y se demuestra que el RNA catalizaba antes que las enzimas que luego se especializaron. El RNA es peor catalizador y se forma un complejo de enzima menos sustrato que luego se convierte en un producto. Esto se puede explicar como enzima más sustrato igual a enzima menos sustrato y luego enzima más producto. Vamos a hablar sobre las clasificaciones de las enzimas, decir que estas se clasifican en 6 grandes grupos y para hablar de ellas vamos a utilizar el sistema de nomenclatura enzimática que desarrolló la Unión Internacional de Bioquímica. Estos grupos son los óxidos reductasas, que estas enzimas son las que catalizan los procesos redox. Luego están los que son las transferasas, que son enzimas que catalizan las transferencias de restos, como por ejemplo los glucosilos o los fosforilos. Luego están los que son los hidrolasas, que son enzimas que catalizan la división hidrolítica de enlaces covalentes. Luego están las liasas, que son las enzimas que catalizan la división de enlaces covalentes por eliminación de átomos, así creando dobles enlaces. Luego tenemos las isomerasas, que son enzimas que catalizan los cambios geométricos o estructurales dentro de una molécula. Luego tenemos las ligasas, que son enzimas que catalizan la unión de moléculas en reacciones acopladas a la hidrólisis de ATP. Hola, mi nombre es Fabiola Lisbeth Pérez Domínguez de la sección 4 de Fisiología y Bioquímica. A mí me toca hablar sobre la relación entre enzima y coenzima. Empezando porque la coenzima se une a la enzima
y la enzima capta su sustrato principal específico. La enzima ataca a dichos sustratos, transfiriendo también algunos de sus electrones. La unión de sustrato y enzima produce una nueva sustancia. Esta sustancia es inestable, lo cual produce una separación en diferentes partes: enzima, producto y la forma reducida de la coenzima. La enzima cede a la coenzima dichos electrones provenientes del sustrato. La coenzima acepta de dichos electrones y se desprende de la enzima. La coenzima reducida va a la cadena de transporte de electrones en la cual genera ATP y H2O. Ahí los electrones, mediante una lanzada, vuelve a su estado general. Hola, mi nombre es Zaira Pocasangre. El día de hoy les voy a hablar acerca de la participación de las coenzimas dentro de los procesos de las reacciones enzimáticas. Podemos definir a las coenzimas como cofactores orgánicos no proteicos, los cuales se modifican y consumen durante la reacción química. Su función es como medios de transporte de un punto a otro de la célula. Es la clave en el mecanismo de la catálisis. Las coenzimas son moléculas que participan en un determinado tipo de reacciones enzimáticas, entre las cuales podemos mencionar que participa como grupo prostético o como una molécula adicional. Como grupo prostético, en este caso, está fuerte unido al centro activo enzimático, a veces de forma covalente, y que en este caso permanece inalterada una vez terminado el ciclo de la reacción. Es decir, que es una participación propiamente catalítica. Cuando participa como una molécula adicional, actúa como transportador entre dos reacciones distintas, catalizadas por enzimas diferentes, de forma que la molécula es modificada en una reacción y generada en la siguiente reacción. Buenos días, mi nombre es Edgardo José Polio Lozano y el día de hoy voy a hablarles sobre los ejemplos de reacciones entre sustancias y enzimas específicas. La primera es la liasa. Las liasas son enzimas reductoras que catalizan las rupturas de enlaces peptídicos y no peptídicos por otros medios distintos a la hidrólisis y a la oxidación. Las oxidorreductoras. Estas enzimas se encargan de la transferencia tanto de moléculas de hidrógeno como de moléculas de electrones de un sustrato a otro. La tripsina. La tripsina es una enzima peptidasa la cual rompe los enlaces peptídicos para así formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Esta la podemos encontrar en el páncreas, la cual es esencial para la digestión. Las glucosa isomerasas. La glucosa isomerasa es una enzima presente en una gran parte de los seres vivos, la cual cataliza reacciones reversibles de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. La lipasa. La lipasa es una enzima que se utiliza para el organismo para disgregar las grasas de los alimentos de manera que estos se puedan absorber de una mejor manera. Su función principal es catalizar la hidrólisis de los triglicéridos o glicerol de los ácidos libres. La sacarasa. La sacarasa es una enzima que convierte la sacarosa en glucosa y fructosa y está presente en el intestino delgado y en el borde del cepillo de las velocidades intestinales. Y por último tenemos a las hidrolasas. Las hidrolasas es una enzima capaz de catalizar la hidrólisis de un enlace químico, como por ejemplo, una enzima que catalice las reacciones siguientes sería una hidrolasa, la cual sería A-B más H2O, lo que es igual a A menos OH más B menos H. Gracias por su atención. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de las reacciones catalíticas y de la especificidad de la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima depende de 1. La
concentración de moléculas de sustrato, 2, la temperatura, 3, la presencia de inhibidores, 4, el pH de en medio que afecta a la conformación de la molécula enzimática. La termodinámica se encarga del estudio de los intercambios de energía que acompañan a todos los procesos. El cuerpo humano puede ser considerado como un sistema termodinámico abierto que debe de mantener su temperatura constante de 37 grados Celsius. A pesar de encontrarse en un entorno de temperatura generalmente inferior, que se puede tomar como una media de 15 grados Celsius, por otra parte está continuamente intercambiando materia y energía con sus alrededores, que ese proceso se llama metabolismo, consumiendo energía para desarrollar los trabajos internos y externos y para fabricar moléculas estables, anabolismo, para lo cual necesita alimentarse ingiriendo moléculas de gran energía libre que a partir de determinadas reacciones de combustión dan lugar a productos de menor energía. Las enzimas usan diversas combinaciones de 4 mecanismos generales para lograr notorio aumento catalítico de los índices de reacciones químicas. La catálisis por proximidad, para que las moléculas reaccionen, deben acercarse hasta ubicarse dentro de la distancia formadora de enlaces de otra. Mientras más alta sea su concentración, con mayor frecuencia se encontrarán una con otra, y mayor será el índice de su reacción. La catálisis ha sido base, además de contribuir a la capacidad del sitio activo para unirse a sustratos, los grupos funcionales ionizables de cadenas laterales aminoxilo presentes de grupos prostéticos pueden contribuir a la catálisis al actuar como ácidos o bases. La catálisis por tensión, las enzimas que catalizan reacciones líticas, transformaciones químicas que comprenden el rompimiento de un enlace covalente, típicamente se unen a sus sustratos en una formación que es un poco desfavorable para que el enlace que sufrirá la división. Tal conformación tensa imita la del intermediario de estado de transición. El proceso catálisis covalente comprende la formación de un enlace covalente entre la enzima y uno o más sustratos. La enzima modificada después se convierte en un reactivo. Tengan muy buenos días, mi nombre es Jennifer Andrea Reyes Ayala y hoy vamos a tocar el punto número 9, donde vamos a explicar la ecuación de Michaelis-Mente y las conclusiones más importantes de la cinética. En la ecuación de Michaelis-Mente describe la manera en que la velocidad de la reacción varía con respecto a la concentración del sustrato. Esto quiere decir que en esta fórmula que tenemos acá es la velocidad de la relación es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración del sustrato entre una constante Km más la concentración del sustrato, donde V más es la velocidad máxima y Km es la constante de Michaelis. Ahora bien, en las conclusiones más importantes tenemos el número 1, tenemos características de la Km, que es la constante de Michaelis. Es característica de cada enzima y de su sustrato particular reflejar la infinidad de la enzima por ese sustrato, donde ese se puede representar con Km pequeña, donde esa nos va a reflejar una alta infinidad de la enzima por el sustrato, y Km grande, esta nos puede reflejar una baja infinidad de la enzima por el sustrato. En el número 2 tenemos la relación de la velocidad de la concentración de enzima. Esta velocidad de la relación es directamente proporcional, ya que la concentración de la enzima es la concentración del sustrato, no es limitante para nada. En el número 3 tenemos la orden de la relación. Cuando esa velocidad de la relación es independiente de la concentración del sustrato, ya que la enzima está saturada de sustrato, y se dice que es de orden 0 con respecto a la concentración del sustrato. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Gabriela Reinado y yo les explicaré los factores que afectan a la velocidad de reacción. En este caso explicaré la concentración de sustrato, el pH, la temperatura y los inhibidores de la actividad enzimática. Comenzando con la concentración de sustrato, sabemos que esta incrementa la velocidad de la enzima hasta hacerla llegar a su punto de velocidad máximo. Una vez esta llega a su velocidad máxima, sin importar cuánto sustrato le pongamos a la enzima, se satura al punto de llegar al tope y ya trabajar al 100%. Por más sustrato que nosotros le agreguemos, esta ya no va a seguir aumentando, va a permanecer en línea, ya que ya está saturada y ya está trabajando al 100. Continuando con el pH, sabemos que es una concentración de hidrógeno que afecta a la velocidad de reacción de diferentes maneras. En primer lugar, tenemos que el proceso catalítico suele precisar que la enzima y el sustrato tengan grupos químicos específicos en un estado ya sea ionizado o desionizado. También tenemos que el pH alcalino, en este grupo se desprotonan, por lo tanto la velocidad de reacción disminuye. También tenemos que el pH óptico, que se puede definir como el valor de la velocidad máxima de la reacción. También tenemos la temperatura. En la temperatura, como sabemos y nos han mencionado anteriormente, entre mayor sea la temperatura, mayor será la velocidad de reacción, y entre menor sea la temperatura, menor será la velocidad de reacción. También tenemos los inhibidores de la actividad enzimática. En este sabemos que cualquier sustancia que pueda disminuir la velocidad de reacción es un inhibidor. En general tenemos los inhibidores irreversibles y los reversibles. Los irreversibles se unen a las enzimas mediante enlaces covalentes. En cambio, los reversibles se unen a las enzimas mediante enlaces no covalentes. Y los reversibles se dividen en dos. En los inhibidores reversibles que podemos encontrar son los competitivos y los no competitivos. Mi nombre es Erika Samayoa y le puedo definir qué es un inhibidor. A este se le denomina como cualquier sustancia que pueda disminuir la velocidad de una reacción catalizada por una enzima. Por lo general, los inhibidores reversibles se unen con la enzima por medio de enlaces no covalentes y los inhibidores irreversibles se unen por medio de enlaces covalentes, por lo que la dilución del complejo enzima inhibidor provoca la disociación del inhibidor unido reversiblemente y la recuperación de la actividad enzimática. Los dos tipos de inhibidor reversible encontrados con más frecuencia son la inhibición competitiva y la no competitiva. Gracias. Como podemos observar, existe una reacción normal, es decir, cuando la enzima cataliza el sustrato a través del sitio activo para formar un complejo llamado enzima-sustrato. Al cumplir su función catalítica, libera su producto para volver a realizar la misma función, pero con diferentes sustratos. El inhibidor reversible, que es cuando un complejo enzima-inhibidor puede disociarse y volver a actuar. De esto se derivan dos tipos: un inhibidor competitivo, es decir, cuando el inhibidor y el sustrato no se pueden unir al mismo tiempo al centro activo, por lo tanto se molestan entre ellos y compiten, ya que son moléculas parecidas y la enzima no es capaz de distinguirlos del uno del otro, llamándose así homólogo químico. Esta unión se hace mediante una forma alternativa, donde el que tenga más alta concentración tendrá más probabilidades que el que tenga menor concentración. Además, el inhibidor tiene la afinidad por el sitio catalítico de la enzima a la que se le puede unir por enlaces no covalentes. Un ejemplo de este inhibidor es el suninato de deshidrogenasa del sitio de Klepp. También se deriva en la inhibición no competitiva. Es cuando el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega mediante enlaces no covalentes a otro sitio y evita que la enzima realice su función. Esto suele producirse una modificación con conformación de la enzima que impide la unión de sus sustratos, pudiendo además unirse en una enzima o complejo enzima-sustrato, dependiendo solamente de la concentración del inhibidor. Mi nombre es Claudia Funes. Este día yo les voy a hablar un poco acerca de las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son enzimas con dos centros distintos a los que pueden unirse las enzimas reguladoras, el centro activo, en donde se une el sustrato cuya reacción cataliza a la enzima, el centro alostérico, en donde se pueden unir las sustancias que pueden activar o inhibir la actividad enzimática. Las enzimas alostéricas son controladas por proteínas que contienen estructura cuaternaria. Estas enzimas contienen más de un centro activo y catalítico. Tienen la actividad reguladora por modulares alostéricos, así también como la unión no covalente, cinéticas y sigmoides, como cooperatividad.
Estas enzimas son heterotrópicas, estimuladas o inhibidas por el sustrato. Estas tienen 2 o más sitios de unión por el sustrato. La mayoría son de tipo mixto, homotrópico o heterotrópico. El sustrato y otro tipo de metabolito funcionan como moduladores. La regulación alostérica son provocadas a nivel celular, regulación de ajustes finos de la actividad enzimática a través de efectos de retroalimentación. Lady Fabiola Tovar González. Las enzimas funcionales y no funcionales. Las enzimas funcionales van a tener definida su función y específica en este medio, por lo que el plasma va a constituir su sitio normal de acción y su concentración plasmática va a ser equivalente o mayor a la de su plasma que la del tejido donde se producen. Estas ejercen sus actividades en la circulación sanguínea como componentes de la coagulación. Las enzimas no funcionales del plasma no tienen una función conocida en este medio, ya sea porque no tienen la cantidad necesaria de sustratos o activadores a nivel plasmático. Actúan en el interior de la célula o tejidos, como por ejemplo en el citoplasma. Mi nombre es Catherine Chacón y ahora les hablaré sobre el punto número 15, que es el papel de las enzimas en el diagnóstico clínico. Muchas enzimas son de una gran importancia porque ayudan en el diagnóstico de una multiversidad de enfermedades. Algunos ejemplos de estas enzimas son las siguientes. Primero tenemos la creatinfosfoquinasa, que esta enzima se considera una enzima cardíaca ya que ayuda a identificar una lesión en las fibras del miocardio. También tenemos la amilasa, que esta enzima se produce en el páncreas y en las glándulas salivales. Esta enzima en la sangre permite diagnosticar o vigilar la pancreatitis aguda. También tenemos la transaminasa, que esta enzima permite confirmar el diagnóstico del infarto agudo de miocardio o para estudios de enfermedades hepáticas o musculares. También tenemos la ceruloplasmina, que esta enzima ayuda para el diagnóstico de la enfermedad de Wilson, que es una degeneración hepatolenticular. Esta enfermedad es una afección genética poco común que impide que el cuerpo elimine el exceso de cobre. También tenemos la fosfatosa ácida, que esta es una enzima con un valioso auxiliar porque permite el diagnóstico precoz del cáncer prostático. También tenemos la fosfatosa alcalina, que permite el diagnóstico de una multiversidad de trastornos óseos y enfermedades hepáticas obstructivas. También tenemos la I-glutamiltransferasa, que permite la identificación de enfermedades del hígado o de las vías biliares. Gracias.